Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente nos reunimos con ayuda de Dios para compartir el estudio este jueves 5 de noviembre del 2020. Hoy retomamos el tema de la familia que dejamos el jueves anterior para hablar un poquito sobre la Reforma Protestante. Nos corresponde la lección número 9 que yo he titulado Manejo y resolución de los conflictos. Y vamos a basarnos en el texto de Génesis 3, versículo 12, Génesis 16, versículo 2, y primer libro de Samuel, capítulo 25. Siempre les recomiendo hacer las lecturas con anticipación, especialmente quien va a dirigir el estudio para poder orientarse. Aquí no lo hacemos por cuestión de espacio. Y el versículo que vamos a memorizar dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Marcos capítulo 10, versículo 9. El propósito de esta lección es enfatizar la unidad matrimonial. Podríamos también decir la armonía matrimonial y el amor como armas eficaces para resolver conflictos. Y analizar también algunas claves para resolver esos conflictos que surgen en el matrimonio, que a veces las parejas no somos capaces de resolverlos. Hay una imagen que quiero que sea como inspiradora para este estudio, y es el texto precisamente que memorizamos. Dice: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es San Marcos capítulo 10, versículo 9, pero aquí está la imagen y eso pues nos hace pensar en ese deseo que nos llevó al matrimonio, ¿verdad? El deseo de estar siempre juntos y la voluntad de Dios expresada por Jesús de que lo que Dios unió no lo separe el hombre. La frase que mencionamos siempre la guardamos en el corazón todas las personas románticas, los que somos románticos, los que amamos a alguien en el pasado o en el presente. Aunque fíjense, hermanos, que la sociedad actual nos dice: nadie merece vivir con alguien si no es feliz. Es decir, es una puerta abierta. Usted se casa con ilusión, con romanticismo, pensando que será hasta que la muerte lo separe, pero si no es feliz, usted tiene la puerta abierta y tiene el permiso de la sociedad para separarse, porque nadie debe vivir con alguien si no es feliz. Es decir, una postura que no da lugar a hacer ese esfuerzo. Eso es lo que quiero que ustedes analicen, que todas las parejas que logramos vivir 20, 25, 30 o más años es porque hemos hecho un esfuerzo. No es porque nunca hayamos tenido conflictos, sino porque los tuvimos, pero hicimos un esfuerzo para solucionarlos. Y no agarramos esa puerta tan fácil. Si no soy feliz, pues esto se termina. Y yo quiero que analicemos entonces la frase: lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y la analizamos ahora pensando esto, porque siempre la idea es que alguien de afuera viene a destruir el matrimonio. Incluso muchas veces dice: el diablo se metió en nuestro hogar, o por culpa de fulano o de sutana se disolvió el matrimonio. Pero realmente a veces, mis hermanos, somos nosotros mismos los que separamos aquello que Dios juntó. Quisiera yo estar en una reunión presencial y decirles: voltee a ver a su esposa, o quienes tienen lejos a su pareja, tal vez en otro país, tome una foto de su esposo o de su esposa y tal vez puede llamarlo más tarde. Y los dos juntos recuerden cómo se sentían cuando se casaron. Usted no unió su vida a esa persona por casualidad, por suerte, sino que Dios los juntó. Dios quiso que se conocieran, que se hablaran, que se enamoraran, que coincidieran en la vida
Dios lo quiso y los llevó a establecer ese lazo de amor. Entonces luchemos, mis hermanos, por evitar que por un conflicto, nosotros vayamos uno por un camino y el otro por otro camino. La resolución de conflictos y la comunicación. La mayoría de consejeros matrimoniales han descubierto que al apoyar a una pareja sobre la resolución de conflictos, el primer tema o la primera charla que les tienen que dar es sobre la comunicación efectiva. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de problemas se dan y se hacen grandes, inmensos, por falta de comprensión de lo que nos dicen o de lo que decimos, de nuestros gestos y acciones comunicativas. Es decir, esas miradas que nosotros las interpretamos. Y si las interpretamos negativamente, ahí se fue el problema y se hizo grande. O una palabra, una frase que nos dijeron y que nosotros sentimos que se derrumbó el mundo porque la interpretamos de una manera y tal vez la otra persona no tenía esa intención. Entonces, lo primero que se aconseja es atacar los hechos y no a la persona. Cuando el esposo o un hijo deja la ropa o juguetes tirados en el piso, tomemos esto como un ejemplo. A veces decimos, eres un cochino asqueroso. O son unos aquí, no entienden tanto que se los he dicho. Bueno, sería mejor decir, las cosas tiradas en el piso me irritan. Entonces no estamos atacando a la persona, sea un hijo, sea el esposo o la esposa, sino estamos atacando el hecho que molesta, que es el encontrar la ropa tirada en el piso. Siempre que algo nos incomode en el hogar, practiquemos esto. Atacar el hecho que me molestó y no atacar a la persona que lo hizo. Incluso fíjense, hermanos, que a veces creemos que tiraron la ropa a propósito por molestarnos. Y ese es un mal hábito, ¿verdad? Entonces tenemos que atacar el hábito y no atacar y pelear con la persona. También hay que saber perdonar, ¿verdad? Uno de los consejos más comunes de consejeros, de pastores, es perdonar. Perdonar es divino, mis hermanos, porque el Señor nos manda repetidas veces en la Escritura a perdonar. Y realmente hay casos y circunstancias. Nosotros sabemos que el perdonar es algo difícil. Creo que ya lo hablamos en otra clase, en una clase sobre las parábolas, ¿verdad? Sé que nos enseñan el perdón. Sin embargo, hoy vamos a retomar ese término como una clave importante en la resolución de los conflictos. Alguien debe pedir perdón. Y muchas veces los conflictos se hacen grandes porque los dos estamos esperando que el otro sea el que pida perdón. Como decimos comúnmente, yo no voy a dar mi brazo a torcer, que sea él. Él inició el pleito, pues que él pida perdón. O al revés, ¿verdad? Ella inició el problema, pues ella que se disculpe. Pero la cuestión es que alguien debe disculparse. Y como pareja debemos compartir ese privilegio para con los hijos y también para con la pareja. Puede hacerse como un juego. Compartamos alternadamente el perdón en nuestras diferencias. Es decir, un juego en el cual al momento del conflicto vamos a decir, bueno, la vez anterior que nosotros discutimos por esto y esto, yo fui la que pedí disculpas, ahora te toca a ti pedir disculpas. Y así alternar, porque en realidad como humanos sentimos difícil perdonar. Es una prueba y para muchas personas es una prueba que es imposible. Son personas que no perdonan. No entra dentro de su vocabulario ni dentro de su práctica de relaciones sociales la palabra o el acto de perdonar. Y entonces en la pareja lo tenemos que hacer. Alguien lo debe de hacer. Por eso muchas veces decimos que es preferible que la pareja viva sola.
porque a veces es a la mujer a la que le toca pedir perdón. Y entonces cuando hay otros testigos cercanos, miembros de la familia, dicen, mire, ella pidió perdón y él fue el que empezó todo. Entonces cuando estamos solos, nadie va a estar juzgando si soy yo siempre la que lo perdono o es él siempre el que tiene que terminar pidiendo perdón. Otro tip para resolver conflictos es mantener la pelea en su contexto. Cuando discutimos por alguna situación que causó un conflicto, ya sea un conflicto grande o uno pequeño, mantengamos la discusión sobre el tema de hoy. Y yo pongo con mayúsculas lo que nos molestó hoy. No nos aprovechemos para traer errores del pasado y sumarlos a la carga de culpa de uno de los dos. Muchas veces en la pareja uno de los dos falló hoy y lo que hacemos es venir a recordarle 3, 4 cosas que las hemos tenido guardadas, que pasaron hace tiempo, pero que hoy se las voy a sumar a este otro error y entonces sacamos la pelea del contexto. Si peleamos por la ropa tirada en el piso, si el conflicto es por la ropa tirada en el piso, pues dejémoslo ahí. No traigamos también a colación aquella vez en la que estábamos en un restaurante y discutimos y hicimos esto, hicimos el otro, sino que es el hoy, lo que pasó hoy. También es bueno, como número 4 lo pongo yo aquí, es escoger el tiempo y lugar adecuados para discutir. En ocasiones lo que hace grave una discusión en la pareja son los testigos. Si discutimos frente a otros, sea familia o amigos, eso se le suma a la discusión y nos hace a veces subir de tono, ponerle, como se dice comúnmente, sal y pimienta. Porque las personas nos sentimos presionados a que delante de ciertas personas, que son los testigos en este caso, yo no sea humillada o humillado por mi pareja. Es conveniente entonces dejar la discusión para hacerla en privado, en un lugar apropiado. Hemos visto esposos gritarle a la esposa en medio de un restaurante con personas alrededor observando. Si uno de los dos cede, se acaba el problema. Pero si las miradas nos hacen enojar a ambos, entonces esa discusión terminará muy mal. También está otro consejo que es sea honesto acerca de lo que lo tiene molesto. En nuestros conflictos a veces sucede que nos falta honestidad. Peleamos porque el café está frío, me lo sirvieron frío o le pusieron demasiada azúcar, pero la verdadera razón del enojo es otra. Yo estoy enojado o enojada por otra cosa y estoy agarrándome de ese café frío o muy dulce para hacer la discusión. Nos enfrentamos a la esposa o esposo cuando el enojo lo traemos tal vez del trabajo, contra alguien que no está presente. Alguien dijo una vez, esta persona le puso una bomba atómica a un ranchito. Es decir, el problema realmente era sencillo, pero sacamos toda nuestra artillería. Palabras fuertes, ofensivas, tono alto de voz, gestos violentos, etc. Es decir, esa bomba atómica por una cosa insignificante. En cambio, una palabra o comentario en voz baja a la otra persona solucionaría de inmediato el conflicto. En conclusión, mis hermanos, hay muchas más claves para resolver conflictos. Incluso ustedes pues, pueden de repente haber encontrado algunas que les funcionan perfectamente. Yo quiero concluir con 2 que no fallan. No fallan en lograr que la pareja que inicia la discusión termine tomada de la mano y en perfecta comunión uno con el otro. Y lo primero es reconocer que todos nos equivocamos. De esa manera yo puedo comprender el error que cometió el esposo o la esposa o un hijo. Fíjense, esa es una clave que no falla, infalible. Reconocer que yo también me equivoco. Entonces debo de ser indulgente con el error que cometió ella o él.
o un hijo, ¿verdad? Y la segunda clave también que no falla es orar juntos. Pero ¿cómo si la pareja está en conflicto? Se puede inventar la pareja alguna señal. Y miren, hermanos, esto funciona. Entonces la pareja se pone de acuerdo. Cuando nosotros iniciemos una discusión, vamos a orar. Y la señal va a ser esta. Y ya los dos la conocen. Y en el momento que la discusión empezó, entonces se hace la señal y se detiene todo. Y antes de que la discusión avance más, se ponen a orar. No tiene que ser una oración larga, no tiene que ser una cosa como que va a sacar demonios el uno al otro. Es una oración por los dos, para que juntos engrandezcan su hogar, para que no se lastimen con palabras, con miradas, con gestos, con negatividad, con alejamiento. Estas palabras que mencioné al final son las que verdaderamente van a socavar las bases del matrimonio. Hermanos, lastimarse con palabras. Hay palabras que verdaderamente nos duelen y las aprovechamos a decir cuando surge un conflicto. O miradas, o gestos, esa negatividad, ¿verdad? Tal vez la otra persona está dando opciones para solucionar el conflicto, pero yo estoy negativo o negativa. Y lo peor es el alejamiento, porque cuando la pareja tiene un conflicto y se alejan, definitivamente no va a haber solución, porque lo tienen que solucionar ellos, pero frente a frente. Hermanos, con los esposos, las esposas y los esposos, llegamos a tener una relación de años, que yo creo que debería de valer lo suficiente para que ningún conflicto, la vajilla quebrada, el, el agua que se derramó y se mojó el baño y a mí no me gusta ir al baño y encontrarlo todo mojado, o la tapa mal puesta en el sanitario, o la comida que hizo no es la que a mí me gusta. En fin, tantas cositas sencillas que se hacen grandes porque se usaron todas estas clases de señales, señales negativas, ofensivas y dolorosas. Pero lo peor, el alejamiento. Entonces, mantengámonos juntos, ¿verdad? Lo que Dios juntó, dice la frase que leímos al principio, que no lo separe el hombre. Y sobre todo cuando nosotros mismos somos ese hombre, esa mujer, eh, haciendo grande lo que nosotros podríamos solucionar tal vez de la manera más sencilla. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Yo oro porque cada jueves, al finalizar el estudio, las parejas se tomen de la mano y se prometan poner atención a estos consejos y evitar que los conflictos estén dañando la relación, la armonía del hogar. Dios les bendiga.